No. El módulo. ¿Qué decía Majo? No, tampoco. El módulo de P. El módulo de cantidad de movimiento. No. No. Estamos hablando de la dirección del vector L. ¿Cuál va a ser? Desde que empezamos estamos hablando de lo mismo. La dirección. La tangente. La dirección. Es perpendicular al plano formado Con los dos, con el vector R y el vector B. Esa es la dirección. Tienen que bajar con todas estas cortinas, porque estamos hablando siempre de lo mismo. Y el sentido le vamos a dar con la regla de la mano derecha, siguiendo el sentido de rotación, ¿no es cierto? Si es horario o antihorario, ¿no es cierto? Vamos a anular el arrolamiento con la mano derecha, Bien. con el sentido de rotamiento. Ese con el sentido. En el sentido en que gira o se traslada. Yo Digamos. lo tengo al vector R acá y al vector P acá, entonces el vector puede salir, L puede salir acá. Sí. Siempre sobre el eje de rotación, ¿no es cierto? Pero es perpendicular a RP. ¿Sí? Siempre es perpendicular a R y P. Esa es la dirección, claro, sí. El producto vectorial, pero no me cae la idea, no me cae. Claro, porque no sabe cómo unir los conceptos. No puede ser, hoy lo dijimos ahora. Por eso desde el comienzo estamos hablando de lo mismo. Entonces, y es lo mismo en la matemática, nada. Bien, esto vamos a pasar rápido porque es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo, nada más que estamos hablando ahora de un sistema de partículas, para luego pasar al sólido. Entonces, la cantidad de movimiento angular total de un sistema de partículas en torno a algún eje se define como la suma vectorial de los momentos angulares de todas las partículas. Entonces acá lo que es importante fundamentalmente es pensar que yo voy a tener un sistema de n partículas, supóngase M1, M2, B1, más o menos como le dieron en el parcial, y voy a tener un eje de rotación. Sí. Entonces, en este sistema de partículas, a ver, también en el parcial había algunas cuestiones que eran conceptuales y que normalmente físicamente es muy difícil que se den. O sea, en el sentido de que si yo tengo una partícula que va para acá, es difícil que la otra partícula vaya para allá como está en el parcial. Realmente, digamos, sí, Tienen que ir hacia la misma dirección. claro, yo sí podría poner, por ejemplo, esto así, ponerla a esta así, ¿no es cierto? Y a esta también ponerla así, por ejemplo. Porque está haciendo así. Entonces, de alguna manera le voy dando la rotación en ese, para un lado. Sentido horario, digamos. En este caso, sentido horario sería. Exactamente, esa es un poquito la idea con respecto a esto. Entonces, ahí tiene, sí cobra mayor sentido, ¿no es cierto? Como sistema, ¿no? Entonces, pero ¿qué me dice? Entonces, cada una de estas partículas va a tener, ¿no es cierto? Un R1, esta tendrá un R2, esta tendrá un R3, ¿no es cierto? Y esta tendrá un R4. Bien. Entonces, si yo quiero sacar, y eso se mueve como sistema, entonces si yo quiero sacar el momento angular total del sistema de partículas, Hago la sumatoria de todas las partículas. y siempre voy a estar girando con respecto a un mismo eje de rotación. Todas las partículas van a estar girando respecto al mismo eje de rotación. Por eso decimos que el L total es la suma de todos los ejes, de cada uno de ellos. ¿Está? Entonces, ¿no es cierto? Bueno, a ver si lo podemos sacar eso, la variación del L total con respecto al tiempo, ¿qué me estaría dando ese vector? Porque ya sabemos que lo hacemos para una partícula, Claro. entonces para un sistema de partículas me va a dar la sumatoria de los torques de cada una de ellas. Dame 2 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende esto, no es cierto? Sí, esa parte. Bien. El sistema. Porque es más de lo mismo si exactamente sumando esto. Es decir, que la suma, es decir, como la suma de la variación de la cantidad de movimiento angular de las partículas al tiempo nos permite obtener entonces un momento torcido neto. ¿Por esto qué quiere decir?
que yo puedo hacer una variación, o sea, tener la variación de cantidad de movimiento y de alguna manera poder calcular entonces cuál sería el valor de la suma externa del torque de rotación. Ahora, si la variación de torque es cero, entonces ahí voy a tener que la cantidad de movimiento se va a mantener constante. Pero no necesariamente tiene que ser siempre igual a cero. En algunos casos puede ocurrir que esta sumatoria de torque me dé una variación de cantidad de movimiento angular. Y entonces al tener una variación de cantidad de movimiento angular, voy a poder calcular, ¿no es cierto?, los torques externos. ¿Sí? No, más Yo lo digo. No. A ver, Con onda. estamos diciendo que la variación de L en la sumatoria de todas las variaciones del momento angular en relación a tiempo me va a dar siempre igual a la sumatoria de todos los torques que actúan sobre el sistema. Torque externo que actúa en el sistema. Externo, sí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo un momento angular de 5, pasa un segundo y tengo un momento angular de 7. 7 menos 5 me da 2. 2 dividido 1 me da 2. Entonces quiere decir que la variación del torque, la suma torque externo, me están dando 2. O sea, hay un torque externo. Entonces la variación de L me da el torque. Si la variación de L me da 0, quiere decir que no tengo torque externo. Quiere decir que si yo tenía 5, después de pasar un tiempo voy a tener 6 teniendo 5. Pensemos en el universo. Ahora yo que quería llegar hasta el universo, ahora que se fue bien. Pensemos en el universo. En el universo, ¿hay una variación de las cantidades de movimiento o no? ¿Hay fuerzas externas que estarían actuando sobre el sistema o no? Sobre el universo. Sí. O sea, pensemos, hagámoslo más chico, pensemos en los planetas y el Sol. ¿Hay fuerzas externas actuando sobre ellos? En el sistema. ¿Y qué pasa con esa fuerza externa? Estamos considerando el sistema. Vamos a hacer más fácil para no. Pensemos en la Tierra y en la Luna. Así hacemos más chico. Y vamos a ver. ¿En esa hay torque externo aplicado al sistema ese Tierra-Luna o no? Externo. Hay fuerzas internas, Creo. Hasta donde sabemos, si no, con la lo que tendríamos una aceleración o lo contrario, en todo caso, lo cual no hay. O sea, en realidad en estos sistemas no hay, digamos. Es lo mismo que hablamos con el satélite. Pero es lo que te decimos, o sea, la lógica es que si no acelera ni desacelera, entonces no hay. Si no, la luna no saldría toda la noche. Saldría de día, saldría de noche. O sea, en esos sistemas, y a esto es lo que yo quiero llegar con esta ecuación. ¿No es cierto? Cuando yo estoy diciendo lo mismo. En vez de considerar la Tierra y la Luna, como decía recién compañera, consideremos el Sol y los planetas. Supongamos que esos 9 planetas girando alrededor del Sol. Entonces eso hace, ¿no es cierto?, que yo pueda hacer el cálculo, ¿no es cierto?, saber que siempre la Tierra va a tardar 365 días en dar la vuelta alrededor del Sol, ¿no es cierto? Claro, en sus Eso está el año diciendo para el registro. porque si no, tendríamos que estar cayendo, o la Tierra no tendría que estar Sí, por eso se puede predecir la posición de los. independientemente que todo ese sistema se puede estar trasladando también. Independientemente de todo ese sistema. La teoría del universo en constante expansión. Exacto. Bueno, Se me fue el astronauta. Que pierde el colectivo, no me parece. no, la Tierra está girando y la Luna también. Claro. Y la Luna en realidad está haciendo 3 movimientos conocidos: rotación, traslación y revolución, así se lo llama. Que es rota sobre sí mismo, gira alrededor de la Tierra y a la vez girando alrededor de la Tierra o girando alrededor del Sol. O sea, los dos que vimos de una rodadura
Ese es como el cicloide, que se va conformando. Claro, el ejemplo que estaba dando el cicloide que te iba a dar. Me maté con el montañina, no me lo decían. Hacía la montañina. Bueno, estamos entonces a eso, y entonces si no actúa en fuerza, digamos, nosotros podemos decir que esto es igual a cero, entonces la cantidad de la variación va a ser cero. ¿Qué significaría que la variación sea cero? El L final y el L inicial son iguales. Si varía 5, varía 5. Ahora, si no, digamos, me da distinto, entonces puedo tener una variación de todo. No puedo ver una variación de todo. Claro, exacto. Entonces, estos momentos están asociados a la fuerza interna como externa. De alguna manera esto es lo que damos respuesta, esto que decía el compañero, porque las fuerzas internas se anulan entre sí, no me estarían actuando en los Siempre me van a dar ese cero. Si no me dan cero, por calor. Exactamente. Entonces, siendo la suma del aumento de torsión, la fuerza interna igual a cero. Porque se están realmente anulando dentro de ese sistema. Es muy parecido a lo que vimos con el concepto de energía cuando no es energía de energía cinética. Sí, cuando trabajamos si era sistema conservativo o no conservativo. Si no era porque había algo. Concluimos que la cantidad de movimiento angular total en un sistema de partículas varía con el tiempo solo si el momento de torsión que actúa está dado por fuerzas externas. Esto que acaba de decir Boale, nosotros que si se genera algo que provoque nosotros que ese sistema salga de su ecuación válida para un sistema de partículas no aislada, siendo el movimiento de torsión igual a la rapidez del cambio. ¿Por qué dice no aislada? Porque si no, siempre me van a cero. Tiene que ser una Exacto. Si no va, ya está. Hay que averiguar cuál era una de las variables. Bien, empezamos por la asistencia de una esfera de masa M1 y un bloque de masa M2 están conectados mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea. El radio de la polea es R, pero fíjense que lo que le pide es que encuentre una expresión de la aceleración lineal. ¿Cuál sería la aceleración lineal? La aceleración con que se están moviendo el sistema, ¿cierto? De los dos objetos, con los conceptos de cantidad de movimiento angular y momento de torsión. Lo que sería un objeto rígido giratorio. ¿Qué sería esto? Hablando de rígido. Llegó él. Bien, ¿qué significaría, ¿no es cierto, un objeto rígido? ¿Qué es para usted un objeto rígido? Un objeto que no se deforma. Exacto. Bien. ¿Y qué otra particularidad tiene? Si vamos en función de lo que nosotros estuvimos analizando, es un sistema de partículas. Como no se deforma, tiene una característica entonces de que las partículas entre sí siempre guardan la misma distancia. O sea, no cambian, digamos, de posición. O sea, no es como los cuerpos que son deformados. Entonces esa es la principal característica de nosotros que tiene el sistema. Entonces, vamos a trabajar entonces con cuerpos que no son deformables, es decir, que son cuerpos rígidos. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, un caso particular. Fíjense que yo, ¿qué estoy haciendo acá? Lo mismo. O sea, estoy tomando una partícula, tengo un valor B sub y tengo la posición R de ese sistema. Acá ya no me da el tiempo, entonces podría empezar a robar fotos y la foto acá. Sí. Este cuerpo está girando en el sentido, ¿no es cierto?, antihorario. Si gira en el sentido antihorario, yo tomaría la rotación y me está dando, ¿no es cierto?, que hacia el valor arriba. va a ser O sea, gira, lo está de su eje. desajustando, digamos. Claro, o sea, estoy sacando porque El tornillo. es mal, El tornillo. le saca corcho. Esa sería la más práctica. Entonces, tenemos un sistema de ejes XY y el eje Z. Obviamente, como gira en sentido antihorario, vemos que omega va a ser, ¿no es cierto?, en ese sentido. Este valor de omega, ¿no es cierto?, de alguna manera es la velocidad angular que ya conocemos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa o cómo podemos determinar
Por eso, a ver, nosotros cuando definimos esto, que decía, yo le decía que no lo vamos a poder usar todavía, sino que estábamos usando el otro, ¿por qué definíamos el valor de L como R vectorial T? ¿Por qué uso esta ecuación y no uso esta ecuación? ¿Cuál es la diferencia de usar esto o usar esto? No sabíamos la singular. Sí, podría calcularlo. ¿Eh? Exactamente, porque yo no tengo un cuerpo rígido que sí lo voy a tener ahora para poder definir. Entonces yo no tengo una inercia. La partícula tiene una inercia, la masa despreciable, digamos, y el radio puede ser o no, pero no hay una inercia como para definir, digamos, como sí lo va a ver, y ustedes ya lo pudieron ver cuando trabajaron con los distintos cuerpos rígidos. Entonces, yo a esta ecuación realmente no la voy a utilizar, sino voy a utilizar esto cuando esté hablando de una partícula o de un sistema de partículas, ¿sí? Y a esto lo voy a empezar a utilizar ahora, cuando trabajemos, ¿no es cierto?, con los objetos, con cuerpos rígidos. Entonces, normalmente esa es la diferencia que ustedes tienen que tener claro. O sea, el comportamiento de una de las partículas del cuerpo rígido es el mismo para todas, solo cambiando su inercia. Claro. Ahora, así como esto no lo usamos para poder determinar, ¿no es cierto?, en una partícula, a esto sí lo puedo utilizar para trabajar en un sistema rígido. O sea, ¿por qué? Porque acá yo tengo un sistema de partículas, ¿sí? Entonces eso me permitiría mi cálculo. Obviamente, si yo considerase una partícula de todo este cuerpo rígido, esto podría estar girando igual que lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto?, alrededor de una circunferencia. Por lo tanto, el valor de L, ¿cuánto valdría ahí? Para esa partícula. Esa partícula valdría. El valor yo quiero ahora. Quiero el valor. Lo que estuvo Emi diciendo todo el tiempo. Claro, bien. ¿Te acordás o no? ¿Para qué digo si esto no va a tomar lo que yo digo? Claro. ¿Cuánto vale? 0. 0. No. Lo tenés en la punta de la lengua. Pónganse en la cabeza la fórmula para que ustedes se acuerden. El seno 90 es 1. No, el módulo de el vector. Posición por el vector, el módulo de la cantidad de movimiento. Entonces, ¿cuánto vale el valor del momento angular de esta partícula? Por M por B. Eso es. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo Es 1. esto va a ser 1 porque estamos hablando de un cuerpo rígido, por lo tanto, respecto a este eje de rotación, ¿no es cierto?, yo voy a tener justamente, ¿no es cierto?, este sistema. Fíjense, ¿no es cierto?, que el momento angular de la partícula M sub I, entonces, ¿qué sería igual? A esto que ustedes teníamos acá. O sea, a RI por MI por B sub I. Pero B sub I, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual? Este no me quedó sin. B sub I, ¿a qué era igual B? Velocidad, variación de la posición, variación de posición sobre variación de tiempo. Pero muy bien, o sea, pero ¿por qué hacemos eso? Está bien lo que dice usted, no está mal. Pero ¿por qué estamos haciendo esto? Porque estamos tratando de vincular lo lineal con lo traslacional. Con lo rotacional. Con lo rotacional. O lo traslacional con lo rotacional. Entonces, en realidad B, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a R por omega. Entonces, si yo hago el reemplazo de ese acá, entonces esto me queda de esta manera, esta expresión. Y ahí hay algo que ustedes ya conocen. La inercia. ¿Cuál era la inercia? La masa por el regulador. O sea, esto ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto?, que sería el momento de inercia de esa partícula ahí.
Y si yo sumase todas las partículas que tendrían un cuerpo rígido. Si yo sumo todas las partículas. Si yo sumo, digamos, este concepto En uno, en dos, en tres. en todas las partículas que componen a este objeto rígido. Momento de inercia respecto al eje de rotación. No necesariamente, en este caso sí coincide con el centro de masa. El momento de inercia, ¿no sé, ¿a dónde va? Se me escapó. El momento, ya pierde el colectivo, el paro colectivo, se va a dar. El momento de inercia respecto al eje de rotación. En este caso, ¿no es cierto? Ese eje de rotación estaría coincidiendo, como dice Julio, con el centro de masa. ¿Sí? Eso sería esta expresión. ¿Sí? Entonces, y por ejemplo, si vos lo haces girar, viste que el mismo disco que ustedes tienen en inercia, tienen para ponerlo así, digamos. Y yo lo puedo hacer girar, ¿no es cierto?, en este sentido, o bien lo ataría a un borde, le pongo un borde, y entonces lo hago girar de esa otra manera, o sea, pasando, haciéndolo, digamos, supongamos que este sea el disco, lo hago girar respecto a un eje así. Lo que vimos en el laboratorio, ¿no era? No, pero es No, que ese era cuando desplazar, también se Si daba el jugamos caso de un así. cilindro que en lugar de pasar por el centro de rotación. igual, ¿en qué caso? En ese caso, No, lo podría calcular como a través de los ejes paralelos. Gira en Pero base la al inercia centro es de una rotación, sola. el centro de rotación no está en el El centro de cuerpo rotación. puede tener muchas, depende del eje de rotación que yo paso a la inercia. El eje está en el borde como Acá. La inercia, o sea. Es una sola. Sí, sí, Que tiene, que vos la podés calcular con respecto a aplicando el teorema de los ejes paralelos. O sea, vos podés poner que la inercia respecto a ese eje, ¿no es cierto? La inercia con respecto a lo que sería el centro de masa, si quieren, más, ¿no es cierto?, la masa total por el R al cuadrado. Lo que cambia sería desde qué punto nosotros vamos analizando. Claro, o sea, depende del eje de rotación que yo tome, esto cambia siempre la inercia. Obviamente no tanto por la simetría que tiene la figura. Entonces, si yo lo pongo acá, es lo mismo que lo ponga acá, digamos, ¿cierto? O que lo ponga acá, o que lo ponga acá. Realmente va a ser en función de qué posición con respecto al radio. ¿Estamos? Bien. Entonces, ya tenemos alguna aproximación para poder determinar, ¿no es cierto?, primero, que el valor de L, ¿no es cierto?, que ya me apareció acá, ¿no es cierto?, va a ser perpendicular al valor de R y de B. Entonces, como estamos rotando respecto al eje, aparece en ese sentido. Como giran